Bueno, hoy hablaremos de María Estuardo, de un episodio apenas, de los muchos de su azarosa vida. Y podríamos titularlo Babington quiere salvar a María Estuardo. Ya hemos contado la historia casi completa de esta mujer. Hoy nos situaremos en un momento específico, tras este pequeño resumen al galope, así para saber quién era esta mina. Era hija del rey Jacobo V de Escocia. Heredó el trono a los 6 días porque su papá se murió. La mandaron entonces a Francia a educarse y allí pasó su infancia y su adolescencia y se casó incluso con Francisco II. Por lo tanto, fue reina de Escocia y también reina de Francia. Pero Francisco II se murió muy joven y María volvió viuda a Escocia. Allí fue reina, pero aquí viene el lío. María reclamaba derechos al trono inglés y muchos católicos ingleses la consideraban la legítima soberana en contra de Isabel I, que era la que reinaba, que además no era católica, según se sabe, sino anglicana, una religión inventada por el papá de Isabel I, nuestro amigo Enrique VIII, también llamado Charles Lawton, Sí. en ocasión de habérsele prohibido uno de sus tantos casamientos. Al percibirla como una amenaza, Isabel I, y además era la prima, ¿no?, de María, la confinó a la fuerza en sucesivos castillos y palacios señoriales en regiones del interior del país. En 1586, después de exactamente 18 años de encarcelamiento, más o menos confortables, María había perdido todos sus privilegios. Ella siempre había confiado en que un día lograría escapar y volver a Escocia para compartir el poder con su hijo, también llamado Jacobo, a quien no había visto desde que él tenía 1 año. Sin embargo, Jacobo no la quería mucho, la despreciaba y temía que si ella volvía a Edimburgo podía arrebatarle su corona, ya que Jacobo era rey de Escocia. Mientras tanto, sin que María lo supiera, en las tabernas de Londres se estaba urdiendo un plan para rescatarla de la cárcel. En el centro de la conspiración estaba un tipo que se llamaba Anthony Babington. Era un católico fervoroso. Si los escoceses habían conservado la fe católica, ¿no? Y en Inglaterra eran mayoritariamente protestantes. Ujú. Este Babington era un católico que había sido perseguido por la corona inglesa. La política anticatólica del Estado inglés había alcanzado extremos espantosos y Babington quería parar todo eso tomando el reino por asalto. La conspiración comenzó una tarde de marzo de 1586 en la que Babington y 6 confidentes se reunieron en The Plough, una taberna. Durante los meses siguientes, junto a otros caballeros católicos, trazó un ambicioso plan para liberar a María, asesinar a la reina Isabel, disculpen, e incitar una rebelión apoyada por una invasión desde el extranjero. Bueno, era demasiado, ¿no? Los conspiradores acordaron que la conspiración Babington, como ya se la llamaba, no podía continuar sin la aprobación de María. María estaba en cana, no sabía nada, es muy difícil. Claro, claro. ¿No?
Entonces contactaron a un tipo llamado Gifford, que según sabían era católico y que trabajaba en Palacio, en el palacio donde estaba encerrada María, o en el Palacio de Buckingham, no sé, con la provisión de bebidas y que se las arregló para acercar mensajes a la reina presa. Evidentemente se trataba del palacio donde estaba presa María. Babington redactó una carta detallada en la que resumía su plan, ¿no es cierto? ¿De qué se trataba este plan? Bueno, incluía una referencia a la excomunión de Isabel, dictada por el Papa Pío V en 1570, lo que, en su opinión, legitimaba el asesinato. Tenemos la carta de Babington a María. Dice así: yo mismo, con 10 caballeros y una centena de nuestros seguidores, emprenderemos, como yo mismo emprenderemos, la liberación de vuestra real persona de las manos de vuestros enemigos, para librarnos de la usurpadora cuya excomunión nos libera de prestarle obediencia. Hay 6 nobles, todos ellos amigos personales, que por el celo que guardan a la causa católica y al servicio de vuestra majestad, llevarán a cabo esa trágica ejecución. Atención. Babington codificó su carta con un sistema de alfabeto corrido. Una letra significa otra. Bueno, parece que Gifford, el niato de las bebidas, en realidad era un agente doble. En 1585, antes de su regreso a Inglaterra, Gifford había escrito a Sir Francis Walsingham, secretario principal de la reina Isabel, ofreciendo sus servicios. Gifford se dio cuenta de que su origen y formación católica le servirían de máscara perfecta para infiltrarse en las conspiraciones contra la reina Isabel. En la carta que envió a Walsingham, escribió: he oído hablar del trabajo que usted realiza y quiero serviros. No tengo escrúpulos ni temo al peligro. Cualquier cosa que me ordenéis, la llevaré a cabo, decía con esa voz. Walsingham era el ministro más implacable de Isabel. Era una figura maquiavélica, el jefe de espionaje responsable de la seguridad de la reina. Walsingham no dudó en reclutar a Gifford como espía. Cada vez que Gifford recibía un mensaje de María o para María, primero se lo llevaba a Walsingham. Este se lo pasaba primero a sus falsificadores, que rompían el sello de lacre de cada carta, hacían una copia y luego volvían a lacrar la carta original con un sello idéntico antes de devolvérsela a Gifford. La carta aparentemente intacta podía entregarse entonces a María o a sus corresponsales que no eran conscientes de lo que estaba pasando. Cuando Gifford entregó a Walsingham una carta de Babington dirigida a María, su primer objetivo fue descifrarla. Consciente del valor del criptoanálisis, más si uno es el jefe de los espías de Inglaterra, Walsingham creó una escuela de codificadores y descifradores. El titular de la escuela fue Thomas Philippis, un lingüista notable, experto en desciframiento. Philippis descifró sin dificultad el mensaje que Babington dirigía a María, en el que proponía claramente el asesinato de Isabel. Walsingham podía haberse abalanzado sobre Babington en ese mismo momento, pero quería algo más. Prefirió esperar, confiando en que María respondería, autorizando la conspiración
e incriminándose a sí misma. Walsingham había deseado la muerte de María durante mucho tiempo, pero era consciente de que las reticencias de Isabel a ejecutar a su prima eran justas. Pero si lograba demostrar que María estaba respaldando una tentativa de asesinato a Isabel, entonces con toda seguridad su reina permitiría la ejecución de su rival católica. Y pasó lo que Walsingham esperaba. María respondió a Babington. Escribió explícitamente sobre el plan, mostrando una preocupación particular por el hecho de que debían liberarla al mismo tiempo o antes del asesinato, porque de otra forma la noticia podía llegar a su carcelero, que a lo mejor decidía matarla. Bueno, antes de llegar a Babington, la carta hizo su desvío habitual a las manos del descifrador Felipis, y como ya había analizado el mensaje anterior, pudo descifrar el nuevo con toda facilidad, leer su contenido y marcarlo con el signo de la horca. Walsingham tenía la prueba que requería para arrestar a María y a Babington, pero aún no estaba satisfecho. Para destruir completamente la conspiración, necesitaba los nombres de todos los implicados. Para conseguirlos, pidió a Felipe que falsificara una postdata a la carta de María. Felipe era falsificador y tenía la habilidad de escribir con la letra de cualquiera, con solo verla una vez. Qué Y bárbaro. tenemos la carta falsa de María a Babington. Me alegraría conocer los nombres y las cualidades de los 6 caballeros que llevarán a cabo el plan, porque puede ser que conociendo a los participantes yo pueda daros algún consejo necesario, en fin, bla, bla, bla. Y todos se comieron que María quería los 6 nombres. Tanto María como Babington, desde luego, quedaban implicados porque habían escrito personalmente sus intenciones, pero faltaban los nombres. Y los nombres fueron dados, y el 15 de agosto de 1586, Babington y 6 colegas fueron capturados, llevados a Londres. Sus ejecuciones fueron espantosas. El 20 de septiembre, un día antes de la ejecución, y sin saber María que ya estaban presos, ella vio varios jinetes que se acercaban. Inmediatamente pensó que debían ser los nietos que venían a rescatarla. Enorme desengaño. Enseguida se le informó que en realidad iban a llevarla a juicio. María se defendió, negó toda conexión con Babington, pero no sabía que habían descifrado y publicado sus cartas, así que 10 días después el tribunal se reunió y concluyó que María había sido culpable de urdir e imaginar asuntos tendientes a la muerte de la reina de Inglaterra. Recomendaron la pena de muerte. Isabel firmó la sentencia y el 8 de febrero de 1587, en la gran sala del castillo de Fotheringhay, una audiencia de 300 personas se reunió para ver la decapitación. Así que María dijo: os perdono de todo corazón, porque ahora confío en que pondréis fin a todos mis pesares. Se apoyó sobre el patíbulo con completa calma y gritó: in manus tuas, Domine. Sí. En tus manos, Señor. 3 o 4 veces, y finalmente le cortaron la cabeza con 2 golpes de hacha. Oh, Tremendo, tremendo. sí.